Estamos en comunicación telefónica con el amigo sociólogo Gabriel Merino, investigador, docente universitario, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andan? ¿Todo bien y vos? Bien, todo bien. Una tarde gris acá en La Plata, trabajando. Querido amigo y compañero, me parece que íbamos a seguir un poquito con la temática que ya veníamos la pasada columna, que tiene que ver con esto que sucede entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿verdad? Sí, la idea es desarrollar algunos puntos para complementar los que ya habíamos desarrollado en el programa, en la columna anterior, que justo fue antes de la firma, y que bueno, ahora fueron saliendo algunas cuestiones que nos permiten quizás mirar un poco más de qué se trata este acuerdo. Totalmente, totalmente. Esto me parece, yo por lo que estuve leyendo estos días, es prácticamente volver un siglo atrás, ¿no? Y tiene mucho del Tratado de Roca-Runciman, muy estudiado o denunciado en la historiografía argentina, ¿no? Allá de los años 30, cuando se desplomaron los precios de los commodities de Argentina y terminamos acordando con los ingleses, regalándolo a los ingleses, venderles un poco de productos primarios a cambio de entregar completamente nuestro mercado de productos industriales. Y tiene un poco de eso, de que en realidad es algo que se discute acá en Argentina y en Brasil desde 1930, cuando hace crisis completamente el modelo primario exportador, que ya evidencia un límite estructural para desarrollar el país, incluso para desarrollarlo en términos dependientes, ¿no? Claro. Entonces, ese límite, y en esa crisis empiezan a emerger las respuestas industriales, o las respuestas acompañado con lo industrial de generar un bloque regional, desarrollar mayor valor agregado, conocimiento, tecnología, industria en América Latina y particularmente en Argentina y en Brasil. Y bueno, desde ahí por eso también tenemos un choque fuerte entre los proyectos primarios exportadores financieros y los proyectos más anclados en la industria, los trabajadores urbanos, el desarrollo de la agroindustria vinculada al agro, mayor valor agregado, bloque regional. Como que esa tensión no la podemos resolver desde 1930 y bueno, hoy por hoy, tanto en Argentina como en Brasil, hay gobiernos con un sentido o que expresan intereses más ligados al sector agrario, financiero y concentrado, sobre todo el sector agrario concentrado de grandes terratenientes y el sector más concentrado. Y bueno, la firma del acuerdo, por lo que pudo trascender hasta ahora, tiene que ver con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y qué se espera de cara a futuro? Porque esto, más allá de que se haya firmado este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, también tiene que discutirse internamente esto, ¿no? En cada uno de los países y a nivel bloque continental. Sí. Bueno, para desarrollar la columna yo me ordené como Bien. 3 puntos centrales. Perfecto. En función de justamente tu pregunta, de lo que se espera a futuro, o acá en el corto plazo y en el mediano plazo. Uno, entender que es una firma más política que efectiva. Bien. Todavía falta mucho para la implementación real del acuerdo, que falta mucha letra chica, que hay muchas resistencias, tanto en Europa como acá en Argentina. Y tiene que ver mucho con la política en el sentido de que tanto en Europa como acá están muy ligados el anuncio a las campañas electorales. En Europa hay elección de Parlamento Europeo y está la idea de vender un poco, bueno, que se avanzó con un acuerdo con el Mercosur, un acuerdo que se venía pretendiendo hace tiempo. O sea, hay una idea mucho de vender eso en Europa y también de vender un acuerdo comercial frente a un Estados Unidos proteccionista con Trump a la cabeza, que apunta a Trump y Estados Unidos sobre todo a la Unión Europea, además de su rival estratégico China, en un segundo orden de importancia,
Trump apunta contra la Unión Europea, ya en varias declaraciones ha dicho que incluso la Unión Europea era peor que China en varias prácticas. Entonces, de alguna manera la Unión Europea está con este acuerdo, que se le suma un acuerdo que hizo con Japón y otro acuerdo que hizo con Canadá, sería como una respuesta a Trump, está en una clave más geopolítica. Entonces, es una firma bien política, y acá el gobierno argentino tratando de vender una reinserción al mundo, como ellos le dicen, de cara a las elecciones. Reinserción que es bastante polémica, porque en realidad lo que se está discutiendo es otra inserción, digamos, con otros actores, particularmente articularse fundamentalmente con la Unión Europea y Estados Unidos en términos geopolíticos, y profundizar ese lazo y profundizar una inserción en la División Internacional del Trabajo como países primarios exportadores, que es donde nos ubican Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, que no compitamos en los segmentos de mayor valor agregado, de industria, de tecnología, sino que seamos más primarios exportadores. Y eso también es una definición política estratégica. No es casual, en este sentido, la venta de Embraer, la joya de tecnología aeronáutica brasilera, que era la tercera productora de aviones del mundo, que se la vendió, y el gobierno de Bolsonaro autorizó la venta porque parte de los accionistas era el Estado, se la vendió la Boeing, la empresa norteamericana de aviones. Entonces, hay una decisión estratégica de reinsertarse como países primarios exportadores y desprenderse de, por ejemplo, joyas industriales como Embraer. En segundo lugar, este acuerdo tiene que ver no tanto con el comercio en sí, aunque es un punto importante que después podemos explorar, sino con imponer un conjunto de reglas de juego muy funcionales a los países del norte global, particularmente a Europa, Japón y Estados Unidos. De hecho, hace años que viene esta agenda, muy en realidad impulsada por las grandes transnacionales, por las grandes corporaciones, para imponer a través de llamados acuerdos comerciales, el Tratado Transpacífico, el Tratado Transatlántico, el TISA, ahora este acuerdo Unión Europea-Mercosur, bueno, hay un montón, una proliferación de múltiples tratados, para imponer un conjunto de reglas de juego que son las que pretendan estas grandes transnacionales que existan en la economía, y que restringen completamente la soberanía de los estados nacionales en la definición de política económica. Estas reglas de juego tienen que ver con, patentes, algo que demandan mucho las grandes transnacionales, que son patentes para que sus productos, y sobre todo sus productos tecnológicos, se impongan en el conjunto de los países, y otros países o competidores no lo puedan desarrollar, porque ellos tienen la patente, tienen la propiedad intelectual de ese producto. Y además, con la capacidad legal y la influencia transnacional que tienen estas empresas, tienen mucha capacidad para decir, bueno, esto que estás desarrollando acá, en realidad yo tengo esta patente en Malasia, que ya la había patentado hace muchos años, y uno no sabe si eso es así o fue una triquiñuela legal. Bueno, pero una de las cuestiones fundamentales es patentes. Algo que incluso por expertos liberales del mundo, de Estados Unidos, como Krugman, limitaría enormemente la capacidad de los países semiperiféricos o periféricos de desarrollar su propia tecnología. Por ejemplo, a una cosa que sufre muy claro la población es con el tema de medicamentos. Sí. Si te imponen esa reglamentación de patentes, vos no puedes desarrollar genéricos, y los genéricos son fundamentales para bajar mucho el costo de los medicamentos. Entonces, ahí hay una discusión fundamental que involucra enormemente después al ciudadano de a pie, porque es cuánto va a pagar un medicamento, porque un medicamento patentado, bueno, uno lo paga mucho más. Otra de las reglamentaciones que se imponen en este sentido es el tema de reforma laboral, algo fundamental que piden estas grandes transnacionales para flexibilizar al sector trabajador y quitar derechos laborales. Otra de las reglamentaciones que se intentan imponer mediante estos acuerdos tiene que ver con la concesión de la soberanía jurídica de los estados nacionales en la cuestión de inversiones o en la cuestión de conflictos con grandes empresas.
Es decir, que es lo que está pasando ahora con YPF, por ejemplo, que se discute dónde se va a decidir, dónde se va a desarrollar el proceso judicial que decida si la expropiación que se hizo en Argentina y el pago que se hizo en Argentina a Repsol fue correcto o no. Entonces se está discutiendo si eso se hace en Estados Unidos, como quiere el fondo buitre que tiene hoy ese juicio, o se hace en Argentina, que fue donde realmente sucedió todo ese proceso y donde uno puede demostrar además que Repsol incumplió enormemente algunos requisitos mínimos que la Secretaría o el Ministerio de Energía le pedían para desarrollar su actividad comercial. Entonces, bueno, eso también uno está concediendo. Entonces, eso es un segundo punto fundamental. Este acuerdo, más que de comercio, habla de reglas. Y son reglas que están pidiendo las grandes transnacionales, las grandes corporaciones, los grandes poderes económicos, para obtener ventajas en cada uno de los mercados nacionales y coartar soberanía nacional. Y el tercer punto que tenemos que analizar de estos acuerdos son las asimetrías. Porque acá no hay un acuerdo entre, no sé, Alemania y Francia, como es la propia Unión Europea, o puede ser un acuerdo entre Japón y Alemania, ¿sí? Que son más entre pares, con economías desarrolladas, con niveles salariales altos, con buena protección a sus trabajadores, aunque ahora estén retrocediendo a grandes pasos, pero todavía con buena protección, con fuerte desarrollo industrial, tecnológico, con estados muy presentes. Estamos discutiendo entre economías muy asimétricas, donde Argentina, Brasil y los países de la región se especializarían aún más en el sector primario exportador, ¿no?, que menos valor agregado genera, mientras que la Unión Europea, donde tiene ventajas claras, que es en la industria, en las actividades económicas más complejas, fuerte demandante de conocimientos y tecnologías, bueno, se especializaría mucho más. O sea, tendría una ventaja muy superior en ese plano también. Entonces, eso es otro punto fundamental, porque la especialización primario exportadora tiene implicancias para la Argentina, tiene implicancias muy ligadas al desarrollo, al trabajo. Yo siempre doy un ejemplo que es muy claro al respecto para que se entienda este concepto. Si uno vende acero crudo al mundo, 1 kilo de acero crudo vale $1, que es el que nosotros vendemos, que produce Techin, por ejemplo, y otras empresas. Acero crudo, vale $1. Si con ese acero crudo uno hace barcos, casco de barco, no digo todo el barco, pero por lo menos el casco y las cuestiones fundamentales, como se hace en Astillero Río Santiago, por ejemplo, ese mismo acero vale $4. La diferencia entre 1 y 4 son miles de puestos de trabajo, en este caso más de 3.000, por ejemplo, que existen en el astillero, que trabajan con ese acero para hacer casco de barco. Es puesto de trabajo industrial, de valor agregado, con estabilidad, bien pagos, etcétera. Si uno vuelve a hacer como hacía en el año 1974, acá en la región de Berisso, La Plata, Ensenada, grandes motores diésel en el astillero Río Santiago, ese mismo acero vale $16, ese kilo de acero, porque estás haciendo un motor, tiene mucho más valor agregado, trabajo técnico, científico, manual, y es un astillero de casi 9.000 personas, con un montón de pymes alrededor, contratistas que proveen insumos al astillero, es un entramado regional productivo que promueve mucho más inclusión, trabajo industrial, etc. Bueno, que de hecho lo que hacen los europeos, ¿no? De hecho nosotros hacíamos esos grandes motores diésel en su momento con licencia de Buchmerten & Wayne, Suiza, y de Fiat, italiana. Entonces, es lo que se está discutiendo también. Nosotros profundizaríamos esa asimetría estructural, esa relación desigual, ¿no?, entre la producción primaria y la producción de mayor complejidad. Y no solo eso, y lo que es peor, en lo que nosotros tendríamos competitividad, aunque genere poco valor agregado, que es el agro o la producción primaria, los propios europeos, en nombre de la seguridad alimentaria o de la protección a sus campesinos, se ponen fuertes restricciones. Entonces, por ejemplo,
nosotros abriríamos nuestro mercado industrial, pero no nos permitirían exportar a todo el Mercosur más de 99.000 toneladas de carne, que es nada. O sea, por lo menos se tendrían que abrir, incluso en una relación desigual, asimétrica, que uno profundiza los rasgos de país dependiente, te tendrían que abrir un mercado de carne de 400.000 toneladas, mínimo, como para empezar a charlar, incluso reforzando una asimetría de base. Pero esta no solo profundiza una asimetría, sino que además, por los datos que salen, si solo, por ejemplo, si solo hay 99.000 toneladas de carne, es irrisorio el acuerdo, porque es abrir tu industria, abrir tu sector tecnológico, abrir la cuestión de compras estatales, pero con nada en términos de lo poco que podemos producir acá, que es lo vinculado a la actividad primaria y particularmente al agro. Entonces me parece que en todas esas claves tenemos que analizar el acuerdo y desde ahí observar los datos que vayan saliendo a futuro. Para finalizar, podemos decir que es muy y altamente sospechoso, o por lo menos evidentemente genera demasiada sospecha, que no se haya revelado qué puntos se acordaron. Porque si el acuerdo fuese beneficioso para Argentina, lo primero que se hace es decir, bueno, en cómo nos beneficiaría. Claro. Y marcar claramente cuáles son los puntos, qué mercados podemos conquistar, cómo se van a corregir esas asimetrías, qué fondos van a existir para acompañar a nuestra industria a que se adapte a mayores niveles de competitividad con economías avanzadas, cuántas cuotas vamos a tener para entrar al mercado europeo. Es decir, todo eso no se dice. Es más, hay más información en Europa que acá. Entonces, bueno, eso también genera demasiada sospecha y refuerza los estudios econométricos que ya se hicieron en algún momento, que el acuerdo así como está no genera ningún buen resultado, sino que por el contrario, bastantes malos, y en todo caso se benefician un puñado muy chiquito de sectores exportadores. Bueno, Gabriel, ni más ni menos que la lógica imperante que hoy tenemos inclusive hacia el interior de nuestro país. Y bueno, sí, de alguna manera se está reproduciendo en un acuerdo internacional lo que es un perfil y un modelo de acumulación a nivel nacional, y que de hecho uno lo puede ver claramente en la pérdida de casi 200.000 puestos de trabajo industriales, que no se sustituyen por puestos de trabajo en actividades con mismos niveles salariales y generación de valor. No es que se van de la industria, pero bueno, uno se especializa en software y servicios complejos, y bueno, van a esas actividades. No, van de perder el empleo industrial a quedar desocupado de changarines o de sectores de muy baja productividad, y por lo general informales, por eso aumenta el desempleo. Entonces, nosotros lo que estamos viviendo es un proceso claro de retroceso periférico, o sea, de que uno pasa de ser una semiperiferia a una periferia completa. Cuando vos tenés una periferia, bueno, producís algo de industria, algo de ciencia, algo de tecnología, hay un camino, algún camino o algunas actividades que tienen desarrollo. Bueno, vos ves lo contrario acá. Bueno, un ejemplo claro es el desmantelamiento del plan nuclear y particularmente el abandono de una tecnología que nosotros la manejamos de punta a punta y que podemos producirla en toda su cadena, que es la tecnología Gandú, que era lo que Argentina estaba especializada y nosotros podíamos producir reactores incluso para exportación. Bueno, eso es algo que se está desmantelando. Entonces, como bien vos decís, estamos en un camino inverso, o sea, o de primarización de nuestra economía y con fuerte costo para los trabajadores. Un ejemplo también es el hidrocarburo. Bueno, si, por ejemplo, exportemos más hidrocarburos a costa de pagar tarifas exorbitantes de las naftas y del gas en Argentina y de no usar ese gas para el desarrollo de nuestra industria y para producir industria, que es lo que genera más valor agregado, sino exportar ese combustible de forma cruda. Bueno, ahí hay un problema de perfil de desarrollo, ¿no? Totalmente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, más que claro, la verdad que a mí me dejaste pensando bastante y tecleando también, ¿no? De justamente hacia dónde vamos si esto, como en su momento dijo
claramente en su momento el propio Mauricio Macri dijo, ¿no? En la misma dirección, pero más rápido. Si mirá si va más rápido, si tiene intenciones de ir más rápido, ¿no? Con esto que estás planteando. Y más rápido es lo que pasó como en el segundo mandato de Menem, que fue más rápido y por lo tanto la destrucción de un montón de áreas estratégicas del Estado, la destrucción de empleo industrial, la destrucción de las economías regionales, la destrucción del entramado productivo nacional fue más rápido también. Y bueno, eso se agregó a mandar a lavar los platos a los científicos del CONICET, pues justamente no hay que producir ciencia en un país de poco entramado productivo. De poca densidad nacional y poco entramado productivo, real y poco desarrollo, ¿para que va a producir ciencia? Eso lo deja a los países centrales. Por eso nos mandaron a lavar los platos en su momento y por eso creo que también hay un proceso de financiamiento muy fuerte en el sector, que no es mayor simplemente por la resistencia que estamos dando como sector para que el recorte, el ajuste, el desmantelamiento no sea mayor. Gabriel, muchísimas gracias, siempre tan claro vos para con nosotros y para con nuestros oyentes, siempre trayendo un poco de claridad en este río revuelto. Te agradecemos tu tiempo y en 15 días nos volvemos a comunicar. Por supuesto, en 15 días nos volvemos a comunicar y les mando un fuerte abrazo.